Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces en Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el otro Abías. Juzgaban a Israel en Beerseba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramat y le dijeron: Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: Danos un rey para que nos juzgue. E invocó a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: Haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, diciendo: He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los areos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes y asnos, y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces no os responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo:
no, tendremos un rey, y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: hazles caso y ponles un rey. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel: volved cada uno a vuestra ciudad. Oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Grande es tu misericordia, y te pido perdón por todos los pecados cometidos por cada uno de tus hijos. Te pedimos humildemente que vengas en nuestra ayuda, que no tengas en cuenta nuestros pecados y nuestras debilidades, sino ese deseo de conversión en medio de nuestra vida, para seguir acercándonos a ti con un corazón humilde y con un corazón sincero. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el sacerdote católico Padre José Gregorio Medina. Les saludo desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día sábado, donde damos gracias a Dios por todo su amor y por toda su misericordia, donde pedimos al Señor que siga derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, para que Dios nos siga bendiciendo a cada momento y que no tenga en cuenta nuestros pecados, sino nuestras buenas obras para seguir adelante en este caminar de la escucha y sobre todo de la vivencia personal de su santa palabra. Este capítulo 8 va a marcar lo que es la institución de la monarquía. Esa institución de la monarquía que va a llevar al pueblo de Israel a tener un rey. Se acercan y le dicen a Samuel. ¿Qué le va a decir el pueblo a Samuel? Nosotros queremos un rey como los demás pueblos. Aquí hay que hacer un paréntesis para poder discernir también esta palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no es como los demás pueblos. Es un pueblo diferente. Es un pueblo que tiene a Dios, que tiene a Yahvé con él. Porque claramente el pueblo llega a Samuel y le van a decir: ¿por qué llega a esta conclusión el pueblo de Israel para que les dé un rey y no sigan habiendo jueces? Porque los dos hijos de Samuel, Joel y Abías, se habían pervertido. Ellos eran los jueces de Israel. Se habían dejado llevar por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho, como nos lo dice el versículo 3 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel que estamos escudriñando. Por eso el pueblo, los ancianos, fueron y llegaron a donde Samuel a Ramat y le dijeron. ¿Qué le dijeron? Es lo que nos va a hablar la palabra de Dios en este versículo 5 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien,
ponnos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Aquí, como ya les decía, claramente hay que discernir bien la palabra de los demás pueblos, porque Israel no era como los demás pueblos. Israel era el pueblo que Dios se había escogido como suyo. Y es ahí donde podemos también nosotros denotar de que el pueblo de Israel no era como los demás pueblos. Ellos le dicen a Samuel: ponnos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. El versículo 6 nos dice lo siguiente: disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue. E invocó a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y es que tenemos nosotros que ver también desde nuestra experiencia y nuestro acercamiento para con el Señor. Tenemos que darnos cuenta de cuántas veces nosotros hemos rechazado a Dios de que no sea el Rey de nuestra vida. De cuántas veces hemos rechazado a Dios por seguir doctrinas humanas. De cuántas veces hemos rechazado a Dios para seguir nuestras propias convicciones que no llegan a nada. Y es lo que Dios le hace saber a Samuel. Es lo que Yahvé le dice a Samuel claramente, como nos lo expresa el versículo 7 de este capítulo 8. Porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Porque en el disgusto de Samuel, porque el pueblo dijo: danos un rey para que nos juzgue, ellos no comprendían aún de que el que juzgaba al pueblo de Israel era Yahvé, era Dios. Y ellos querían tener algo visible que pudieran ver. Y como ellos no veían a Dios, pero Dios sí actuaba en medio de ellos dejándose llevar también por la ignorancia y sobre todo por el apego de los demás pueblos, le van a decir a Samuel: danos un rey. Samuel habla a Yahvé y Yahvé les dice: haga caso a lo que te dice el pueblo, porque a ti no te han rechazado. Me han rechazado a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Porque es bien conocido, como ya lo hemos escudriñado en los libros anteriores y capítulos anteriores, de ver cómo el pueblo de Israel veía las hazañas de Dios, de cómo el pueblo de Israel sentía la mano poderosa de Dios que los liberaba de esos pueblos que venían a oprimirlos. Y es ver cómo Dios los sacó de Egipto, cómo manifestó en gran poder toda su gloria para que el faraón los dejara salir. Como el pueblo de Israel pasó a pie enjuto el Mar Rojo. Y sobre todo, cómo llegó a tomar posesión de la tierra que Yahvé había prometido a sus antepasados. Y a ver todo eso, el pueblo se estaba abandonando una vez más lejos de la presencia de Dios. No querían que Dios reinara sobre ellos. Ya no querían más eso. Ellos ahora quieren un rey. Pero es que el Señor también hace ver al pueblo de Israel que al asumir una persona como rey, los va a llevar a vivir una situación diferente a la que están acostumbrados a vivir, porque van a servir como esclavos
a ese rey. Sus hijos van a ir delante del rey. El rey no va a ir delante del pueblo, porque ellos pensaban de que si elegían un rey, el rey iba a ir delante de ellos. No, así como Yahvé iba delante de ellos, pero rechazaron a Dios y querían que el rey que ellos iban a colocar fuera también delante de ellos. Y Yahvé le va a decir por medio de Samuel de que van a ir delante del rey son los hijos de cada israelita que el rey llame a su servicio. Sus hijas van a ser cocineras, van a ser panaderas y van a trabajar también como perfumistas. Sus hijas van a ser del rey. Y además los campos, las frutales, las viñas, todas las cosechas, ¿de quién van a ser? Van a ser del rey. Cuando estaban con Dios, ellos le entregaban el diezmo a Dios y lo demás lo compartían. Lo demás de lo que trabajaban les servía también a ellos para poder también sostener a su familia. Pero las cosas van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque ellos quieren un rey y Yahvé les coloca las condiciones sobre las cuales va a gobernar el rey. Y es que, como claramente lo expresa diciendo desde el versículo 11 de este capítulo 8 del libro primero de Samuel, diciendo: He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, segar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Y es que también nos lleva a nosotros a discernir nuestra vida. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios para seguir las cosas del mundo? ¿Cuántas personas vivían libres en la presencia de Dios y dejaron a Dios para ir a vivir como esclavos del mundo? Para vivir como esclavos de Satanás, para vivir esclavos de sus propios deseos y pasiones. Como el ser humano, viviendo bien, desea vivir mal. Como el ser humano, viviendo en la gracia de Dios, dice: ya no más seguiré a otro rey que no sea Dios. Y empiezan de ser libres a vivir como esclavos. Y esa esclavitud que los va a llevar también a la ruina. Esa esclavitud que ellos pensaron que los iba a hacer más libres todavía, los convirtió en esclavos. Esa esclavitud de vivir bajo un rey humano y no bajo el rey divino, que es el que da la vida y es el que permite que puedan vivir hasta ese día. Y el mismo Señor se lo dice a Samuel. ¿Qué le dice a Samuel? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y es que es impresionante también este capítulo 8 de este libro primero de Samuel. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice así: Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. Qué palabras tan duras, qué palabras tan fuertes en medio de este mensaje, porque la persona cuando se separa del camino de Dios para seguir el camino del mundo, para seguir el camino de Satanás, para seguir el camino de sus propias pasiones,
cuando siguen ese camino y empiecen a vivir dificultades, incertidumbre, problemas tras problemas, situaciones difíciles tras situaciones difíciles, van a buscar a Dios. Y es lo que Yahvé le hace saber al pueblo por medio de Moisés, cuando dice: ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. Yahvé no los va a escuchar. Yahvé no les va a contestar ni una sola palabra. Se los deja como advertencia a los israelitas, y ellos, siguiendo sus caprichos, sus antojos y según ellos una decisión libre de poder elegir, escucha lo que le respondieron a Samuel. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: no, tendremos un rey, y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros, combatirá nuestros combates. Y ya habiendo escuchado cuando Samuel de parte de Yahvé les dijo: son sus hijos los que van a ir delante del carro del rey, y el pueblo seguía en sus torcidas intenciones de que el rey era el que iba a ir delante de ellos, como siempre lo había hecho Yahvé, que iba delante del pueblo preparando el camino. Así que vamos a reflexionar. Vamos a ver cómo está nuestra vida en una completa integración para con Dios. ¿Será que rechazamos a Dios por las cosas del mundo? ¿Será que rechazamos a Dios por seguir a Satanás? ¿Será que rechazamos a Dios para seguir criterios mundanos? ¿O seguimos en el camino de Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero? No rechaces a Dios, acércate a Dios, acerca a tu familia a Dios, y que Dios te siga bendiciendo y que Dios te siga acompañando. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, su Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, y los espero mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para la escucha del capítulo siguiente del libro primero de Samuel.